Hola, buenos días a todos, bienvenidos a todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo de gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en este que es un momento tan especial. Queremos compartir este tiempo semanal juntos, donde diferentes equipos de las instituciones que conforman nuestro programa presentan sus trabajos acerca de la puesta en valor y la descripción, investigación y difusión del patrimonio histórico educativo. Acerca de estos encuentros, consideramos que en el marco de esta pandemia es un modo de estar cerca, de estar juntos, y que la historia y las historias de nuestras instituciones nos permiten gestar espacios de reflexión como profesionales de la educación, responsables de ella, para colaborar en el diseño de propuestas que dan respuesta a estos momentos que estamos viviendo. En este nuevo encuentro lo hemos organizado primeramente con la presentación de un libro y luego abriremos a preguntas que podrán realizarlas por el chat que está en parte de su pantalla. Y así iremos proponiendo alternativas de encuentros que fortalezcan el diálogo. Además, nuestro objetivo es que las presentaciones sean un continuado, que se integren unas a las otras como un capítulo de debate. En el encuentro anterior estuvieron 3 presentaciones. La primera de una especialista, Liliana Varela, profesora de nuestras instituciones de nivel superior, que con su texto y presentación ¿Por qué los archivos?, reflexionó el valor de los documentos que nos permiten escribir y revelar otras historias de las historias que hoy conocemos. En el marco de los momentos que estamos viviendo, dio cuenta de los documentos utilizados para una de las investigaciones sobre otra pandemia y se refirió a los actores, a los héroes, se refirió a los que se escondieron, se refirió también a los prejuicios que en ese momento histórico, dado que se desconocía el comportamiento de lo que causaba la enfermedad, y dio cuenta de cómo esos documentos que encontraron revelaban una subjetividad de ese momento. También refirió Liliana Varela a la escritura de historias de mujeres y cómo, comenzando a indagar desde otra perspectiva la historia, empezamos a tener datos de otra historia desconocida, porque comenzamos a leer desde la participación de las mujeres en sus diferentes sucesos políticos, cómo los documentos nos permiten identificar esas miradas. Y así Liliana Varela fortaleció el trabajo que ustedes, cada uno desde sus instituciones, están realizando, que es la organización de los archivos escolares, que enriquecen las fuentes documentales de la historia argentina con la subjetividad de los actores, revelando la cultura material de la escuela. Luego estuvo Fernando Piaggi, que relató las experiencias de investigación acerca del pabellón argentino en París, un libro de los 95 años de las escuelas Ragio, que lo invitaremos en las próximas reuniones a profundizar sobre esa presentación, que pusieron en contacto con otras instituciones que como ellos tenían parte de ese conjunto escultórico. Fue realmente una investigación que puso en diálogo y en colaboración a diferentes actores de diferentes instituciones, y así escribieron Huellas en Buenos Aires del Pabellón Argentino 1889. Y también estuvo Martín Pereira. Y ahí está el continuado de hoy, quien dio cuenta de cómo vincular diferentes fuentes con un mismo objeto de investigación y difundirlas, fortaleciendo la sensibilidad de la investigación en las instituciones. Y en el día de hoy, continuando este trabajo de las instituciones, invitamos a Violeta Pereira. ¿Estás ahí, Violeta, no? A Violeta Pereira y a Ricardo Rodríguez Pereira, miembros también del Centro de Documentación Histórica del Instituto Romero Brest, que escribieron un libro que se llama
Más de un siglo en movimiento, 1916-2016, del Instituto Superior en Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Bres. Investigación realizada a partir de la cultura material de la escuela, fotografías, documentos, testimonios. Estas fuentes están organizadas y disponibles en la información. Ahí los vemos. La voy a presentar a Violeta, que si bien es nuestra amiga, es nuestra compañera de trabajo. Violeta es profesora de Educación Física, egresada del Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, profesora y licenciada en Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctora por esa misma institución. Investigadora del CONICET y profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ahora retirada, es autora de obras y artículos científicos de su especialidad, Historia Antigua. Desde 1900 es directora de la Misión Argentina en Luxor, fue docente de Introducción de Historia de la Educación Física y coordinadora del Centro de Documentación del Romero Bres. Ricardo Pereira, que también está allí. Ricardo Rodríguez Pereira es bibliotecario del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET, coordinador del Centro de Documentación Histórica del ICEF. Enrique Romero Bres es licenciado en Bibliotecología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Itela, fue director de la Biblioteca Di Itela, escritor, bibliotecario, investigador de áreas de Historia, Bibliotecología, Cine y Género. Sus libros más destacados son Visibilidad homoerótica en Buenos Aires y un análisis del estereotipo gay en Buenos Aires, las novelas Lágrimas por Afrodita, Buenos Aires 2011, publicó artículos en diferentes revistas internacionales, colaborador del suplemento Soy de Página 12, coautor junto con la doctora Violeta Pereira del libro Más de un siglo en movimiento. Este libro que hoy presentamos y que agradecemos la presencia de tanto Ricardo como Violeta, ponen en diálogo estos objetos, los manuscritos, los recuerdos, y en este contexto el texto de la historia institucional y la de los actores fundamentales de esta historia. Si hablamos de la historia de una institución educativa centenaria responsable de la formación de una disciplina centenaria, estamos acercándonos a la escritura de la historia de la educación física. Este conjunto de fuentes materiales del Centro de Documentación Histórica nos convocan, nos animan a escribir. Por ello felicitamos esta iniciativa del Instituto Romero Bres y en especial a sus autores, que lo dejamos junto a Violeta y a Ricardo en esta presentación. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Están bien? ¿Me escuchás bien? Perfecto, bueno, perfecto. Voy a empezar yo y después le cedo la palabra a Violeta. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Huellas para facilitarnos esta presentación. Bueno, quienes trabajamos en el área de las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación, sabemos de la importancia de la preservación de las fuentes de la conservación y la difusión de la memoria. Cuando nos propusieron escribir este libro, tuvimos como objetivo el rescate de la memoria institucional. Esa memoria que se va construyendo día a día a través del tiempo que transitan las instituciones. Desde mi ingreso al CDH de ICEF, convocado por Violeta, tuve oportunidad de tomar contacto con el riquísimo acervo documental que está atesorado. Comenzamos a entrevistar profesores de edad avanzada que constituían la memoria viva del instituto. Gracias a la iniciativa del profesor Blois, entonces rector del instituto, comenzamos a idear el diseño de una publicación que fuera representativa del instituto, y esto implicó, además de las entrevistas, lecturas, búsquedas y muchas horas de lectura y elaboración. A mediados del 2014 ya tuvimos el primer borrador. Perdón, ¿cuántas entrevistas realizaron aproximadamente?
recuperando esta historia oral que justamente hablábamos de lo importante que es, ¿no? Bueno, Violeta tal vez tenga más clara la cifra, pero yo creo que más de 25, 30, 40, en diferentes modalidades a través de los años, y previamente cuando habían también creado el centro unos pocos años antes. Así que tenemos varias, y algunas filmadas incluso a profesores que ya no están en este mundo. Bueno, a mediados Sí, del 2014, si querías preguntar algo más o me quieres hacer después. sí, que te acerque un poquito al micrófono, ¿Que yo así me te acerque? escuchamos bien. Ahí Ah, está. ahí Y me escuchás mejor. sí, muy bien. Bueno, Lo importante de haber grabado esas historias orales, esas filmaciones, es que están disponibles para otras investigaciones, como que uno no agota ese documento de la entrevista en una sola investigación, ¿no? O sea que están disponibles. es una cantera para hacer cosas. Bueno, a Sí, mediados del 2014 ya tuvimos el primer borrador, que revisamos y reformulamos parcialmente, tanto en el contenido como en el formato. El propio rector Bloise participó en este rediseño con sugerencias y aportes que procuraron dar cuenta de lo que se consideró más significativo a partir de su propia experiencia como docente, como alumno y también después como por su gestión al frente del instituto. El libro cuenta el itinerario por distintos locales, prestados, alquilados, hasta a lo largo de la historia, hasta contar con uno propio. Intenta colocarlo en su lugar de pionero en la educación física en la Argentina. Se trató de mostrar el paso de los docentes que dejaron huellas a lo largo de más de un siglo en movimiento. De allí el título que se nos ocurrió ponerle con Violeta. Intenta mostrar el dinamismo a través de la mirada de quienes fueron sus protagonistas, a veces visibles y a veces anónimos, y se propone rescatar y dar a conocer el ayer y el hoy del instituto y celebrar su existencia apelando al rescate de la memoria, en los hechos que se cuentan y el recuerdo de sus actores, gestores de un movimiento más centenario. El libro, a partir de su concepción en abstracto, se propuso dar cuenta de la institución y en forma casi natural se fue construyendo y reconstruyendo a lo largo de su propia gestación, y a instancia de autoridades y también a instancia de pares. Aparecen plasmadas en estas páginas los relatos que legó el pasado, de imágenes, ideas, tradiciones, documentos y testimonios. La elaboración se apoyó fuertemente en los materiales iconográficos que atesora el CDH, se sumaron los aportes de las entrevistas, como ya les dije, el análisis iconológico, las viejas películas, registros administrativos, planes de estudios y los cambios de denominaciones que tuvo el Instituto de Creación, que tuvo varios. Eh, la elaboración, bueno, se apoyó en estos materiales que les dije. El instituto desde su creación en 1906 pasó por varias denominaciones que en el libro ya está detalladamente. También intentamos esbozar los fundamentos que estaban a Romero Brest a crear el instituto en el contexto de las tendencias pedagógicas, científicas y sociales dominantes en el curso del siglo XX. Se presentan los paradigmas sobresalientes como corresponden a Romero Brest y su sistema argentino de educación física, el de César Vázquez y la Dirección General de Educación Física, y el tercero y contemporáneo a partir de los movimientos sociales de mediados del siglo XX, vinculados a Ramón Muros y su gestión en la Dirección Nacional de Educación Física. El libro muestra la cotidianidad del pasado que dio identidad al instituto y cuya proyección se preservó con recogida de los relatos de sus protagonistas, en las voces de las revistas estudiantiles, por ejemplo, y en la iconografía, en los testimonios, objetos, estatuas y trofeos que conviven actualmente en los diversos espacios de los equipos viejos y nuevos que están en el campus del instituto que algunos conocen, bueno, vos por lo menos. El libro estipula diversidad de contenidos. Invitamos a todos que empiecen a ir en las noches de los museos, ¿no es cierto? Está Por abierto el supuesto. instituto y pueden disfrutar de todos estos, de esta cultura material que ustedes con Violeta han podido recuperar, poner en valor, disponer, y en este libro... Y con Martín ahora es un valiosísimo apoyo. Aporte que está en otra Bueno, el reunión. libro entonces, claro.
Bueno, el libro, entonces, para terminar, articula diversidad de contenidos en sus tres ejes: el campo institucional, el disciplinar y el rescate de nuestra identidad a través de las 11 décadas ya transcurridas. Así que la dejo a Violeta. Muchas gracias. A ver, Violeta, ahora vamos a los contenidos del libro. La idea, en realidad, así como Ricardo, a ver que logro abrir, así como Ricardo presenta los contenidos, a ver, ¿se está viendo bien? No. Ahí Sí, ¿se está escuchando bien? Sí, sí. Bueno, la idea del libro, como Ricardo marcó, tiene muchísimos contenidos, porque nuestro proyecto fue presentar una crónica, porque no es realmente, disculpe, no nos propusimos hacer una historia formal y exhaustiva, sino una historia que pudiera mostrar lo que ocurría en el instituto, lo que ocurrió en el pasado hasta hoy, pero apoyándonos básicamente en nuestros materiales. Si bien los objetivos eran preservar la memoria de la institución y reconstruir su historia, la idea fundamental fue reconstruir esos contextos de uso que pudieran indicar lo que fue la vida del instituto, como animarlos de alguna manera, y como Ricardo señalaba, rescatar información en riesgo, porque cuando se forma se crea es muy importante el papel de los viejos egresados. La relación de los graduados del instituto, por lo menos a la fundación del empezó en 1960, en realidad tiene una adhesión a la institución muy fuerte y un sentido de identidad que quisimos dar. Entonces jugamos con estas dos fuentes primarias fundadas en el acervo de este centro que es también un museo, de alguna manera podría ser un museo extraordinario. Y usamos una diversidad de fuentes, entre las cuales hay fuentes muy formales, escritas, bibliográficas, pero también muchísimas otras iconografías, fuentes, relatos, incluso nuestra interacción cotidiana con los docentes y graduados del instituto que regularmente se aproximan al instituto. Y empezamos a considerar nuestros materiales en tanto las interrogaciones que ellos planteaban y las explicaciones que nos estaban requiriendo. Por otro lado, como Ricardo señaló, esta diversidad de materiales museológicos, nosotros tenemos muchísimos objetos que forman parte de la cotidianeidad del instituto, que los encontramos en distintos lugares. Algunos los podemos reconocer como objetos históricos, como va a ser una escultura, pero a su vez que nosotros, en la medida que logremos contextualizarlos y darlos a conocer, pueden convertirse en un verdadero el pasado y el presente, y eso es un poco lo que de este libro. Pero como yo les decía antes, si bien nos interesamos por esta idea del pasado compartido, también quisimos, porque creemos que es un rasgo bastante peculiar, en particular yo que egresé de esta institución, el sentido de identidad y pertenencia que tiene. Entonces, intentamos que no es todas nuestras preguntas en realidad contribuyeran a entender la identidad actual, presente, que por supuesto no está en el aire, sino que tiene arraigo institucional. Ricardo decía que contó que nosotros terminamos una
edición del libro, que como historiadores los dos le presentamos al rector, a quien realmente debemos agradecer muchísimo el acompañamiento del proyecto, la honestidad intelectual al hacernos las críticas que consideró necesarias y a su vez al aceptar nuestras propias opiniones. Lo cierto es que el primer manuscrito que le llevamos fue muy contento, fue bastante frustrante porque son un diseño de historia que es un poco la que estamos acostumbrados a escribir y cargar. Y después de esta conversación con Víctor Bloise, empezamos a buscar un formato en particular que terminó siendo este que ustedes pueden tener en sus manos cuando quieran. Porque es posible, Violeta, para escucharte mejor acércate al micrófono y así no hacemos más ruido. Y la idea sería que este material, que este libro, lo pueden leer, lo podemos leer todos, que está en internet, en la página de la institución, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es accesible y si no se pide... Si no lo enviamos, ¿no? Para que lo puedan... Está disponible, pero está en PDF y se lo podemos mandar al que le interese, ¿no? Perfecto, perfecto. Esta reelaboración de este libro que terminamos en el 14, ya con por lo menos los temas planteados, en los que nosotros tratamos de combinar las miradas del pasado con las realidades de lo que el instituto es hoy. Y de esta manera terminamos armando una suerte como de obra miscelánea, con tres grandes, en el 16 lo pudimos ya producir, y con esta suerte de trabajo misceláneo, tiene muchísimo apoyo de distintos objetos, de distintas fuentes, que también tratamos de mostrar y de contextualizar en cada uno de los casos. El primero de las secciones, digamos, es el campo institucional, donde uno no debe esperar una suerte mirada histórica de la formación de la institución y del proceso histórico, pero en el que nosotros tratamos de combinar de manera miscelánea distintos relatos con algo que nos pidieron y que nosotros pensábamos que se ajustaba, por lo menos a la identidad de los que somos ya graduados de una treintena de años atrás, por lo menos o más, y que era esta idea de rescatar lo vivencial. Tratamos de plasmarlo, y también en esta organización, en este texto que es misceláneo, admite prácticamente lecturas autónomas de distintas secciones. En el campo institucional, nosotros nos fundamos en fechados, en las sedes que fue ocupando el instituto, hicimos toda una búsqueda y una identificación que es bastante problemática porque hay muchas referencias bibliográficas que en muchísimos casos no son exactos. Tratamos de aproximarnos, creemos que todavía hay que corregir algunos datos, pero tratamos de que, si bien el relato era un relato ágil, no exacerbadamente académico, que tuviera una precisión en los datos que proporcionaba. Lo mismo hicimos con las denominaciones, nos fundamos en las resoluciones, tratamos no solo de ver los números de resolución, sino de buscarlas, de leerlas, de ver cómo estaban estas evidencias en nuestros registros institucionales, y nos buscamos también en las publicaciones de carácter institucional, que hay muchas disponibles en el ICH. También buscamos otro tipo de información que pudiera agilizar a veces el relato, hacerlo menos rígido, menos académico, y ahí nos tomamos fotografías que teníamos, pero que también nos ofrecieron los miembros de la comunidad educativa. Hicimos entrevistas, algunas muy formales, pero otras inclusive en el
café, en el bar del instituto, encontrándonos con personas que sabíamos que habían sido protagonistas de esa historia, algunos muy importantes, porque habían sido gestores o porque habían participado por ser contemporáneos de determinados procesos. Incluimos allí entonces toda una suerte de anecdotario. También nos juntamos para tratar de sacar algunas conclusiones de las prácticas incluso respecto del equipamiento disponible, y preguntamos qué usaban, qué pasaban, y apelamos también a las publicaciones escolares, que siempre tuvieron una mirada crítica sobre el funcionamiento. En el primer, como lo marcaba antes Ricardo, en esta primera parte, tratamos de enfatizar algunos puntos que nos parecen importantes en la historia. Son como grandes recortes de la historia, en los cuales uno puede identificar paradigmas. Los dos más importantes sería el que inauguró Romero Brest, el Sistema Argentino de Educación Física, y el que se establece con la reforma del 40, y que es la revolución conservadora pero que lleva su tiempo, como todo, en su uso y lleva. También tratamos de explicar este proceso en el doctor Romero Brest. Acércate al micrófono porque se te va la voz. Ahí está. Bueno, mejor. En esa primera parte, tratamos de rescatar las explicaciones de por qué, ¿sí? Ahora Violeta, está un poquito mejor. Lo que digo es, en esta primera parte, es ese vínculo de Pisurno con Romero Brest, me gustaría que lo relates, que es donde aparece... Pero la idea básica de esto es que Romero Brest es médico, es un doctor en medicina, esta es su tesis doctoral, que justamente es un doctor en medicina que hace toda una interpretación del ejercicio físico en la escuela y de los efectos que tiene. Esto llevó a que en la interacción, un poco en la historia personal de Romero, empezara a interactuar con Pisurno, convirtiéndose en un amigo que lo acompañó hasta sus últimos días. Y de este vínculo, justamente, deriva lo que nosotros en algún momento llamamos amistades pedagógicas, pero que en realidad lo que son es amistades o vínculos de empatía que permitieron desarrollar políticas públicas, y que generaron justamente por esto estos dos grandes momentos. El primero, el del vínculo de Romero con Pisurno, que fundamentalmente permite el establecimiento de la educación física como obligatoria en las escuelas primarias, cuando ya a fines del siglo XIX, y que la educación física ocupe un lugar de relevancia a la luz de lo que era la ideología de la época, de la que ellos dos son partes, y son gestores de sus clases en nuestro país. En realidad hay una construcción de una identidad del docente de educación física con fundamentos en lo biológico, y esto va a hacer que inclusive hasta en la actualidad, en el instituto, la gimnasia y las ciencias biológicas son muy importantes dentro de lo que es la práctica docente y formativa. Este instituto va a mantener esto, pero con distintas miradas, ya en el periodo siguiente, cuando el vínculo entre Jorge Coll, el ministro Coll, y César Vázquez permita una reforma que va a ser expresión, yo les decía, de esa revolución conservadora. Se divide un instituto de varones, van a mantenerse a partir de aquí y hasta la década 70, dos institutos separados por sexo.
También esta reforma tiene un matiz interesante, que es el darle unidad en todo el país, da una dimensión nacional a la enseñanza de la educación física, y entonces se crean internados que permiten que chicos y varones de todo el país, los mejores graduados que quisieran estudiar educación física, pudieran instalarse en Buenos Aires. La foto, por ejemplo, de arriba es justamente una que se sacaron en una de estas casas, de estas pensiones que ocupaban las internas. Esta corresponde a unas egresadas que hoy día están en el de los 95 años. Y finalmente, también hay una serie de rasgos que nosotros vamos retomando de la reforma en distintas partes del libro, y que tienen que ver con que Vázquez fue un atleta. Entonces la práctica deportiva va a adquirir una nueva dimensión, y nosotros en el libro quisimos incluir estas referencias, muchas veces tomadas de los periódicos, para avanzar también en los cambios que muchas veces estuvieron regidos por estos sistemas ideológicos y capacidades políticas de gestión, pero que también estuvieron vinculados con este instituto que nómade, que circuló por los edificios y que tuvo hasta llegar a la actualidad, y que tuvo casos como, por ejemplo, el carecer directamente de un espacio propio. En la foto de abajo ustedes ven un lugar muy precario en el Club Comunicaciones, en este momento, el dictado de las clases. Esto lleva a un actual instituto que tiene un predio fantástico, muy disfrutable, pero cada una de sus secciones se vincula con esta historia. Y esto es lo que tratamos de hablar en el campo disciplinar, en el que tratamos de hablar no solo de los rasgos principales, historiando un poco el proceso de departamento, sino en su concepción, sino también algunas leyendas. Una muy interesante es que hasta el día de hoy se atribuye una identidad oculta a un profesor muy importante de gimnasia. Este personaje es de nuestra historia, no es para todos, no es para los jóvenes, Violeta. No importa, pero el libro no solo es para los jóvenes. En realidad, yo creo que permite interactuar, porque las leyendas todavía circulan, por lo menos en el instituto. Que era uno de los luchadores de catch del team de Cadagian. En realidad, nosotros logramos hacer la historia y descubrir que no era cierto. Leopoldo Baltasar Cañizares Viñas no era el Caballero Rojo, que era un señor situación de muerte pudimos identificar. También tratamos, o sea, de jugar con los aspectos desde el iconográfico, incluso curiosos como para llamar la atención, como por ejemplo, que en el instituto se practicaban los deportes individuales, como podía ser el tenis, desde época muy temprana, que había un departamento de aplicación donde llevaban a la práctica la fundamentación y lo que era la praxis pedagógica y la teoría, la didáctica, y esto dio lugar a la formación y a la presencia en el instituto de algunos profesores que en realidad son muy, muy importantes, como es el caso de García Martín y de Alberto Dalio. De acuerdo a la tradición del instituto, los dos se dedicaron a la gimnasia. Y también ay, me encanta. Violeta, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Y terminar. Donde presentamos una mirada que siempre es crítica de lo docente. Y también lo que son los logros de los propios individuos, como una forma
demostrar que esto que fue originalmente desarrollado todavía hoy está presente. El comienzo de los campamentos, el comienzo de las danzas folclóricas como un hijo del nacionalismo del instituto, actualmente adiciona el tango, contar cuestiones de lo cotidiano, como por ejemplo, Felipe Boero, profesor y autor de la música de un instituto, que Romero fue un gran fotógrafo que permitió la comunicación de fotografías realmente con un permiso de su tiempo. Violeta, estamos terminando y quiero especialmente invitarlos a más de 50 personas que nos han escuchado a leer el libro, a pasar por todas esas bellezas de imágenes, muchas que vos mostraste en este encuentro entre Pizurno y Romero Brest que dieron el inicio a esto, los campamentos, como vos decías recién, que tanto hacen hoy a la vida cotidiana de las escuelas, pero fue originado en esto de estos diálogos y en estas propuestas que existen. Así que queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado, a Ricardo, a Violeta, vos especialmente, y invitarlos para el próximo encuentro, sabiendo que, bueno, que este libro, este siglo en movimiento del Romero Brest, tiene la riqueza de la variedad de esta institución que no solamente hizo historia en sí misma, sino que hizo la historia de la educación física. Y hay un pequeño textito que resumen estos brillantes autores, Ricardo y Violeta, que dice: después de más de un siglo en movimiento, un salto en el tiempo permite ver el movimiento como una metáfora. Buenos días y lo esperamos el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos.